Esta charla estaba, digamos, inspirada en el tema de Yom Yerushalayim en su momento, pero ya pasó hace rato. Pero bueno, el tema de la unión, el tema de la unión de las personas, de la unión de los grupos, el concepto de la unión es un concepto muy interesante para desarrollar, a tal punto que podría decir que la Torá trata principalmente de este tema. Primero que todo, nosotros decimos todos los días, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Dios es nuestro, el Señor es nuestro Señor, el Señor es único o uno. El concepto de la unidad está acompañado a Dios, es el poder de Dios omnipotente, omnipresente, tiene una relación intrínseca con el concepto de la unidad y de la unicidad. Ejad. Hashem Ejad. Es la palabra con que un judío nace, con que un judío muere. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Palabra Ejad, un monoteísmo que hemos traído al mundo. El monoteísmo es, Dios es uno, y nosotros decimos que Bealachtav y Drajab, hay un versículo que dice que uno debe imitar las cualidades y las virtudes de Dios. Así como Dios es uno, también nosotros tenemos que tratar de apuntar a la unión, a la unión. La unión es un concepto que da fuerza, que da armonía, que da sensación de placer. Por eso Dios está relacionado tanto, más que con todo. No decimos Hashem es poderoso, Hashem es omnipotente, omnipresente. Decimos que Hashem es Ejad, porque el concepto de la unidad es un concepto que trae placer. Cuando uno escucha una música, ¿no? y los acordes son coherentes, se siente una unión, trae placer. Cuando una habitación está decorada de una manera armoniosa, la armonía es lo mismo que la unión. Hay una sensación de paz. La paz es la unión, es el ejad. Y esto es lo que hace a una sociedad. Una sociedad fuerte es una sociedad unida. Un grupo fuerte es un grupo unido. Una familia fuerte es una familia unida. Es conocido esa anécdota de un hombre que estaba agonizando y llama a sus hijos y a cada uno le da una varita. Eran 6 hijos, le da a cada uno una varita. Le dice, rompan la varita. Cada uno rompió la varita en su mano. Después le dice, bueno, ahora le da otra varita. Junten la varita, le dice a uno. Y traten de romperla. Ninguno de las 6 la pudo romper, las 6 varitas juntas. Las cosas se rompen cuando estamos separados. Cuando estamos separados la sociedad se quiebra. Entonces decía que la Torá, ya en el concepto teológico, el concepto de la unidad es fundamental y se ve que es un modelo a seguir, estar juntos, porque si no, no hay Hashem. Donde hay Ejad, donde hay unidad, ahí está el uno. Donde no hay Ejad, donde no hay unidad, no está uno. Dios, su Shejinah, su presencia divina, reposa únicamente en donde hay una reciprocidad, una coherencia con lo que es Él. Uno que le gusta, que es filósofo, va donde se enseña filosofía. Uno que es bailarín, va donde se baila. Uno que es único, va donde el concepto de la unidad se respeta. ¿Cómo se respeta el concepto de la unidad entre los seres humanos? Ayudándonos y protegiéndonos, solidarizándonos entre todos. Como humanos, como judíos, como familia, distintos estratos. No es discriminación que yo esté más unido con mi familia que con una familia que está en otro país. No es discriminación. Quiero a todos, pero Dios creó una escala de valores para que cada uno se sienta más unido con el más cercano. Por eso cuando hablamos de la unión de una familia, no es que no me siento al otro lo discrimino, no. Es un sistema de coordinación y de organización mundial. Por eso cuando un pueblo se siente unido, no es que si los uruguayos se sienten unidos, no es porque a los argentinos los discriminan. ¿Lo quieren a los argentinos? Bueno, no sé tanto si los uruguayos nos quieren o los argentinos los quieren a los uruguayos, pero no porque cada uno sea unido, tiene que estar en contra del otro. Pero la unión, el concepto general y global, es bueno para todos los pueblos, para todos los países, para todas las personas. Como le decía, la Torá también, el relato bíblico, es un relato que habla del concepto de la armonía, de la unión
entre las personas. ¿Cómo empieza el primer relato, que es la primera novela más de suspenso, que es el bestseller? La Torá es un bestseller, porque es constantemente conflictos entre personas o soluciones entre personas. Fíjense, ¿con qué historia empieza? Los primeros seres humanos que nacieron en la tierra, ¿quiénes eran? Los primeros dos hombres que nacieron en la tierra eran Caín y Abel. Adán y Eva fueron creados por Dios. Pero Caín y Abel fueron los primeros que nacieron. ¿Cuál es la historia de Caín y Abel? Un conflicto. Se pelean, uno mata al otro. Y ahí empieza la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es copiar a Dios en el concepto de la unión. Y Dios condena rotundamente la actitud de Caín que mata a Abel. No tiene justificativo, no hay motivo, no fue en defensa propia. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué se conflictó? ¿Por qué rompieron la unión? La unión trae armonía y la desunión, dice la Torá, con esta historia de Caín y Abel, puede llegar a traer la muerte del otro. La historia de la humanidad es la historia de... Porque a veces uno dice, bueno, pero hay un pueblo que discute con otro, ideologías, cada uno tiene su opinión. Está muy bien que haya opiniones distintas. Pero cuando hay opiniones distintas, se tiene que encarar de tal manera que no lleve a la destrucción entre las personas. Porque hay un límite muy delgado entre las diferencias y la agresión. Las diferencias son positivas, pero cuando una persona asume su identidad, tiene que tener el cuidado de no transformarse en un Caín, porque piensa distinto, tiene derecho a matar al otro. Eso es fundamental para la continuidad y la armonía de la sociedad. Fíjense, Caín y Abel, la historia, la primera prueba del ser humano fue el hacer shalom, donde si vos querés ser correcto, imitá a Dios. Dios es uno, tenés que ser uno, somos hijos del mismo creador. ¿Por qué estamos discutiendo? Eso terminó en el asesinato. Después, la historia de la Torá sigue con otros personajes, que siempre son hermanos. Después aparecen los hijos de Abraham, Ishmael e Isaac, que se pelean de vuelta. Después los hijos de Isaac, que se pelean entre ellos, Esab y Jacob. Y después los hijos de Jacob, Yosef y los hermanos que lo venden, casi lo intentan matar. O sea que intentan, Dios está esperando a ver cómo reaccionan los hombres, si se conflictúan o se pelean, o hacen paz y armonía. Y ni Caín ni Abel lo pudieron hacer, ni Ismael ni Isaac, ni Esab y Jacob, ni Yosef y los hermanos. Recién la Torá concluye esta historia de los comienzos del pueblo de Israel con Yosef, y los hijos eran Efraín y Menashe. Y hay una tradición en el pueblo de Israel que todos los padres los viernes a la noche bendicen a sus hijos y le dicen: Yesibleja Elohim, que Efraín bekim Menashe, que Dios te haga como Efraín y como Menashe. ¿Por qué se bendice a los hijos que sean como Efraín y Menashe? ¿Por qué no se bendice a sus hijos que sean como Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, otros? ¿Qué tienen Efraín y Menashe de especial? Que son, a propósito, personajes no tan famosos en el mundo, como Abraham, como Moisés, como David, como Salomón. ¿Por qué Efraín y Menashe? Porque Efraín y Menashe fueron los dos primeros hermanos en la historia bíblica que eran amigos, estaban en armonía y en paz. Cuenta la Torá que Jacob, el patriarca, tercer patriarca de Israel, conocedor de esta problemática que Dios busca la armonía entre las personas y no se lograba, quiso poner a prueba a sus nietos, los hijos de Yosef. Entonces, cuando le dio la bendición Jacob a sus nietos, tomó las manos, puso la mano derecha sobre la cabeza del menor
y la mano izquierda sobre la cabeza del mayor. Y según la tradición, el honor de la mano derecha correspondía al mayor y la mano izquierda al menor, para cumplir con el protocolo del cabot. Pero Jacob y el padre, el hijo, Yosef, le dice, papá, papá, no, poné la mano acá, este es el mayor, este es el menor. Y Jacob dice, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces cuando puso las manos, los miró a los chicos a los ojos, a ver cómo reaccionaba el mayor, si se ofendía, a ver cómo reaccionaba el menor, a ver si decía, bien, le gané. Sin embargo, los chicos no se inmutaron. Al mayor no se ofendió porque el papá no le puso la mano derecha y el menor no se jactó porque el abuelo no le puso la mano, le puso la mano derecha y no le puso la mano izquierda. Ninguno de los dos se enemistaron por eso. No hubo ningún conflicto, no les importaba esa ficción del cabot, del honor, de la fama. Reinaba entre ellos una armonía auténtica. Entonces dijo Jacob, Bejá y Barej Israel. Cuando uno quiere bendecir a su hijo, tiene que decir que seas como Efraín y Menashe. Esta es la mejor bendición. Como decía nuestro prócer Martín Fierro, los hermanos sean unidos. La unión es muy difícil. Uno habla de la unión, a veces hablamos de sí, shalom, el shalom, la unión, la fuerza de la unión. Pero es muy difícil lograrla. Desde la historia de Caín y Abel hasta Efraín y Menashe no se logró. Y después se logró, pero después otras volvieron a caer en conflictos el pueblo de Israel. Y todas las naciones, todos los pueblos tenemos esta problemática constante de los conflictos internos. Miren lo que pasa ahora en Estados Unidos, miren lo que pasa ahora con cualquier tema que aparece en la portada de los diarios, es un tema de discusión. ¿Hay coronavirus? ¿No hay coronavirus? Es una eh, conspiración mundial de un laboratorio. Todos lo tomamos, lo hacemos política, lo hacemos discusión, lo hacemos caldo de cultivo, lo hacemos un caballito de batalla, y eso es el error de la humanidad. Efraín y Menashe fueron los únicos hermanos que se destacan y fueron el motivo que todos los viernes a la noche los padres bendicen a sus hijos con ese ejemplo. Sigan el ejemplo de Efraín y Menashe, que es la bendición. La bendición no es una abracadabra, es decir, unas palabras mágicas. Cuando el padre le dice eso al hijo, el hijo aprende. ¿Qué me dijo mi papá? Que sea como Efraín y Menashe, que me lleve bien con mis hermanos, con mis congéneres, con mis conciudadanos, con mis vecinos. Y cuando el padre dice eso, también el padre y la madre dicen de esa bendición, se concientizan de educar a sus hijos en la senda del bien. Esto es muy importante de aprender Efraín y Menashe. La Torá también relata, cada vez que hubo una epidemia, pandemia o una pérdida masiva en el desierto, o cuando los judíos ya habían entrado a la tierra de Kenan, a la tierra de Israel, cada tanto había una especie de epidemia, porque eran épocas donde había, miren ahora cómo estamos. Después de las epidemias, se hacía un pecudín, un mifkat, que significa un censo. Se volvía a contar la gente. ¿Cómo se contaba la gente en el censo? Con un mahatzita shekel. Cada uno aportaba medio ciclo de plata, contaban los ciclos de plata y veían cuánta gente está en el pueblo, cuántos participan. ¿Por qué se hacía con un medio ciclo de plata? Dos motivos. Primero, medio ciclo, ¿por qué no con un ciclo? ¿Y por qué medio? Justamente, la idea era la siguiente: hubo una pandemia, hubo una crisis, hubo una catástrofe, algún problema de desunión debe haber en la sociedad. Debe volver a unirse la sociedad. Se filtró un problema porque no estábamos fuertes. Muy bien el que puso este título. La unión hace fuerza. Si nosotros los seres humanos no estamos unidos, se filtran las pandemias, se filtran las crisis, se filtran las catástrofes. En cualquier ámbito es así. Si no hay en un barco una buena sincronización entre todos los tripulantes, el barco puede ocurrir una falla y se hunde. Cuando hay una armonía, una empresa fracasa, pierde porque no hay una comunicación adecuada.
¿Quién sabe si tantas las catástrofes que ocurrieron en la humanidad? Porque los hombres no estamos comunicados bien. Entonces, ¿qué dice la Torá? Hubo una catástrofe, hagan un censo. ¿Cómo hagan el censo? Hagan algo todos juntos, donde cada uno tenga la misma participación. Todos juntos hacían una campaña de medio ciclo de plata. Entonces eso unía de vuelta a las personas. Le traía un espíritu de mancomunión, de solidaridad. Y eso traía, dice los Jajamín, capará, expiaba el pecado. ¿Qué sería expiar el pecado? Eso borraba el error que los condujo al fracaso, a la pandemia o a la crisis. Es espectacular este concepto del censo. Cuando uno lo lee, piensa que es algo medio ritual que hacían antiguamente. Y uno lee las escrituras, la Torá, y ve que cada vez que hay una crisis, Dios le dice hagan un censo y cada uno participa con medio ciclo de plata. Y después eso trae capará, y que va a ser capará para Israel. Y los censos eran una expiación para el pueblo. ¿Por qué era una expiación? Porque unía al pueblo. Eso significa expiación, se borraba el error, se erradicaba la fuente, la raíz de la maldad. Y no el síntoma, sino la enfermedad, que era la desunión. Por eso había una crisis. Porque había desunión. ¿Por qué hay crisis en el mundo? ¿Por qué hay gente que se muere de hambre? ¿Qué? ¿Falta comida? No, falta logística. Falta organización entre las personas. Falta unión. Falta complementarse. Y no solamente falta eso, también hay desunión activa, hay intrigas, hay celos, hay envidias, por nada, porque nadie se lleva nada y nadie queda para siempre. Y la falta de logística, la falta de unión, la falta de complementarse, sumado a eso, todas las intrigas y las debilidades humanas hacen que haya pobreza, no porque falta. Dios, hay una tanta bendición en el mundo para que todos podamos vivir 10 veces más de lo que podemos llegar a gastar. Pero este problema de la desunión, este problema de la falta de coherencia, de cohesión que tenemos los humanos, produce las pandemias, las crisis, las catástrofes, el hambre, la injusticia. Ahora, cuando los judíos recibieron la Torá, cuando recibimos la Torá en el monte de Sinai, desde que salieron de Egipto el pueblo de Israel hasta que llegaron a la tierra de Israel, hubieron una cantidad de viajes, más de 40 viajes. Y la Torá dice, y acamparon, y partieron, y acamparon, y partieron de acá, y acamparon de acá, y Vayajanú, Vayajanú, Baisú, que se acamparon y salieron. El único lugar donde la Torá dice, Vaijan, que significa y acampó Israel, es en el monte de Sinai. Acampó Israel. Fue un solo lugar, que fue al concluir la epopeya de la salida de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, salieron de Egipto, después de tantos milagros, estaban tan unidos con Dios que hubo un espíritu de unión. En ese momento recibieron la Torá. Se recibió la Torá y hubo unión. Ese fue el estado ideal, cuando estamos unidos con un buen ideal, con el ideal de la Torá, porque hubo otra historia bíblica parecida a esta, que ustedes me van, seguro se asociarán, que es la Torre de Babel. Cuando la Torá dice que todos eran un solo idioma y una sola idea dominaba la tierra. Y Dios bajó para separar a las personas. ¿Por qué los separó? Porque ahí estaban unidos, pero tenían malas ideas. Y cuando la sociedad se une con una mala idea, puede ser tan malo como cuando estamos separados y peleados entre sí. O sea que ahora descubrimos una fase 2. Hablamos antes de la importancia de la unión para que una sociedad no tenga crisis, no tenga hambre, no padezca de enfermedades, no padezca de guerras. Pero también la unión tiene que ir acompañada con el sentido común. El sentido común significa unión en Torá. Los judíos en esa época se unieron cuando recibieron la Torá y eso fue un estado ideal. O sea, cuando la unión de las personas está inspirada
en el concepto noble, puro, en un concepto ético y moral. Si nos unimos todos para hacer la guerra, para pelear, para discutir, eso no sería lo correcto. La unión implica la protección del minusválido, del que no está bien. Cuando uno tiene una pierna que se fracturó, me acuerdo una vez me esguincé la pierna izquierda, la pierna derecha tuvo que adaptarse a la pierna izquierda para poder caminar. No puede ignorar, somos todas partes de un mismo cuerpo. Fíjense que la palabra Adam, que significa ser humano, Adam, en hebreo no tiene plural, no existe decir Adamim. Adam no tiene plural, es singular, todos somos como uno solo. El Adam, el ser humano, es como si fuera uno solo. El Lashon HaKodesh, el idioma sagrado en hebreo, tiene connotaciones y mensajes intrínsecos en la estructura gramatical incluso. Adam, no hay plural, como Shulchan, Shulchanot. Pero Adam en singular y Adam en plural, hombre, y hombres en hebreo se dice igual, Adam, porque el ser humano solamente es ser humano cuando está en una sensación de que todos estamos unidos. ¿Cómo es? Se une. ¿Cómo es? ¿Qué es unir? ¿Es una sensación? No, es también una actitud. La actitud de procurar con el minusválido, con el enfermo, con el que no tiene educación, el que no tiene la posibilidad de hacer deporte, el que no tiene salud. A esos los tenemos que ayudar. El que puede ayudar, uno ayuda al otro. Cada uno tiene algo que aportar. Esto significa sincronizar. La unión significa sincronización. Cada uno da lo que tiene. Eso es un buen equipo. La unión siempre, para terminar, voy, y ya dejamos un espacio para las preguntas, es la palabra Ejad. ¿Cuánto suma? Aleph, 1, Het, 8, Dalet, 4, 13. La palabra Ahavá significa amor. Aleph 1, G 5, Bet 2, G 5, suma también 13. La Ahavá, el amor siempre, la unión tiene que ser entre dos partes. 13 más 13. Suma Ejad, y Ejad suma 26, que es el nombre de Dios. Dios está donde hay dos personas que tienen, dos grupos que se unen. Podemos tener diferencias ideológicas, podemos tener visiones distintas, pero nunca hay que perder el espíritu de la unión, como es Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Así como Dios es uno en la tierra, nosotros tenemos que traer la unidad a la humanidad, al pueblo de Israel también. Nosotros como pueblo tenemos que mantener nuestra unión, a pesar que tenemos distintas formas de pensar, distintas maneras de manifestar, tenemos que estar unidos después de todo. Y con todo el mundo también tenemos que estar unidos. Este me parece que es un mensaje importante en esta época en la cual hay tantas crisis y donde tenemos tantas herramientas para estar unidos. Miren esto, el Zoom, miren la Internet, miren los sistemas tecnológicos que nos permiten la unión entre todos. Hay un avance mundial para la unión. Tenemos que pulir nuestras cualidades y no tanto nuestras capacidades tecnológicas. Y así la unión será completa. Gracias.